Hola, hola a todos nuestros seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirse en una noticia que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que desde que supimos, no hemos dejado de comentar y analizar. Si han leído bien el título, y hoy desgranaremos al detalle la impactante noticia de Hande y Kerem que ha tomado por sorpresa a absolutamente todos. Para aquellos que quizás son nuevos por aquí o no están tan metidos en el mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los nombres más resonantes y queridos del panorama actoral de Turquía. Han protagonizado juntos Sen Kalkam, Si lo supieras, en algunos países, y desde ese momento, la química entre ellos traspasó la pantalla, generando una legión de fans que los shippearon sin descanso. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido un tema constante de conversación y especulación para los medios y, por supuesto, para sus seguidores más fieles. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. No querrán quedarse afuera de ninguna de estas primicias y análisis que traemos para ustedes cada semana. La noticia que nos ha sacudido el pasado 22 de enero de 2026, y que sigue dando mucho de qué hablar, es la confirmación oficial de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y cuando digo oficial, me refiero a que tras meses de rumores, de idas y venidas, de avistamientos misteriosos y de especulaciones de todo tipo, han sido ellos mismos quienes han emitido comunicados, o a través de sus representantes, confirmando que su relación ha llegado a su fin. Es importante recalcar la magnitud de esta noticia, porque como les decía, Hande y Kerem no son una pareja cualquiera. Representan para muchos la pareja de ensueño nacida de una serie de televisión, un fenómeno que ha trascendido fronteras y ha unido a fans de diferentes partes del mundo en torno a su historia. Desde el inicio de Sen Kalkam, su conexión fue palpable. La química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, fue tan genuina y griega electrizante que el público no tardó en desear que esa magia se replicara fuera de los sets de grabación. Y para deleite de sus seguidores, así ocurrió. Los primeros indicios de su relación surgieron poco después de que la serie comenzara a emitirse. Vimos publicaciones juntos, viajes, gestos de cariño en público que, si bien inicialmente podían interpretarse como parte de la promoción o de una buena amistad, pronto se hicieron más evidentes. Los paparazzi los captaron en innumerables ocasiones, demostrando una complicidad que iba más allá de la pantalla. Sus seguidores, ávidos de detalles, recopilaban cada foto, cada vídeo, cada mención en redes sociales. Se convirtió en un verdadero fenómeno fan, y la pareja se consolidó como una de las más seguidas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. La forma en que manejaban su relación también fue algo que muchos apreciaron. Parecían mantener un equilibrio entre su vida pública y privada, mostrando su afecto sin caer en excesos, y siempre mostrando respeto por su público. Incluso cuando surgieron los primeros rumores de crisis o de una posible ruptura, la pareja solía emitir mensajes o dar declaraciones que de una forma u otra, desmentían o al menos dejaban la puerta abierta a la esperanza de que todo estaba bien. Sin embargo, como bien sabemos, las relaciones son complejas y la presión de la fama, las agendas apretadas y las exigencias de las carreras profesionales pueden pasar factura. A lo largo de 2025, los rumores de distanciamiento comenzaron a intensificarse. Hubo periodos en los que se les veía menos juntos en eventos públicos, o en los que sus publicaciones en redes sociales ya no compartían tantos momentos de pareja como antes. Esto, como era de esperar, generó mucha inquietud entre sus fans. Se empezó a especular con diferentes motivos. ¿Eran problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Quizás la presión mediática? Las teorías eran muchísimas y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates y análisis. Los fans se dividían entre aquellos que creían firmemente que su amor era eterno y que todo eran invenciones de la prensa, y aquellos que, con un pesar palpable, comenzaban a intuir que algo estaba cambiando. La noticia del 22 de enero de 2026 llegó para confirmar los temores de muchos. A través de comunicados escuetos pero contundentes, se anunció la separación. No se entraron en detalles, algo que es completamente comprensible y respetable. Lo que sí se dejó claro es que la decisión se había tomado de mutuo acuerdo y que ambos guardan un gran respeto y cariño el uno por el otro. La reacción en el mundo del entretenimiento y entre sus seguidores.
Fue, como era de esperar, de sorpresa y decepción. Ver a una pareja que representaba un ideal de amor para tantos, separarse, siempre es un golpe. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia ambos, de comentarios lamentando la noticia, y por supuesto, de análisis y reflexiones sobre las causas de esta ruptura. Lo realmente interesante de analizar en este tipo de situaciones es cómo la percepción pública de una relación puede ser tan intensa. Hande y Kerem se convirtieron en un referente y su separación, más allá de ser una noticia personal, impacta a miles de personas que se habían involucrado emocionalmente con su historia. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas con sus propios sentimientos, sus propias decisiones y sus propios caminos. Y aunque a veces nos cueste aceptar el fin de una historia que nos ha gustado tanto, debemos ser respetuosos con sus decisiones. Analizando el impacto, es innegable que esta noticia pone fin a una era para muchos fans. La expectativa de verlos juntos en futuros proyectos, la esperanza de que su relación inspirara a otros, todo eso se desvanece con esta confirmación. Sin embargo, también es una oportunidad para reflexionar. ¿Qué nos enseña esta separación sobre las relaciones en el mundo del espectáculo? ¿Cómo influye la presión mediática en las parejas? ¿Hasta qué punto la idealización de una relación por parte de los fans puede ser un peso para quienes la viven? Para Hande esta noticia llega en un momento en el que su carrera está en pleno apogeo. Ha demostrado ser una actriz versátil y carismática, con una gran capacidad para conectar con el público. Su futuro profesional parece brillante y esta separación, aunque personal, seguramente influirá en cómo se la percibe y en las oportunidades que se le presenten. Lo mismo ocurre con Kerem, quien también ha consolidado su posición como uno de los actores más solicitados de Turquía. Ambos tienen una base de fans muy sólida que, a pesar de la decepción, seguramente los seguirá apoyando en sus proyectos individuales. Es fascinante cómo la vida de figuras públicas se convierte en un espectáculo para nosotros, los espectadores. Admiramos su talento, nos inspiramos en sus historias, e incluso nos involucramos emocionalmente en sus vidas personales. Y cuando esa historia, en este caso la de su relación, llega a su fin, sentimos una especie de pérdida, aunque no nos afecte directamente. Esto habla de la conexión humana que podemos establecer, incluso a través de la distancia y de las pantallas. La noticia del 22 de enero de 2026 es, sin duda, una de esas noticias que marcan un antes y un después en el seguimiento de la vida de estas dos estrellas. Habrá quienes se enfaden, quienes se entristezcan, y quienes simplemente acepten esta nueva realidad. Lo importante es recordar que al final del día, Hande y Kerem son dos personas que están navegando por sus vidas, tomando decisiones que consideran mejores para ellos en este momento. Hemos visto parejas que han surgido de series de televisión y que han logrado perdurar en el tiempo, y otras que, lamentablemente, no han corrido la misma suerte. La historia de Hande y Kerem, hasta este punto, ha sido una montaña rusa de emociones para sus seguidores, y esta confirmación de su separación es el último giro de esa montaña. Lo que sí es seguro es que su legado en la televisión turca, y su impacto como pareja en la cultura pop, es algo que no se olvidará fácilmente. La imagen de Eda y Serkan, y la química entre Hande y Kerem, quedará grabada en la memoria de muchos aficionados. Ahora, ¿qué nos depara el futuro? Pues solo el tiempo lo dirá. Veremos cómo evolucionan sus carreras por separado, si en algún momento deciden compartir más detalles sobre su ruptura, y si, quizás, en algún futuro lejano, sus caminos vuelven a cruzarse, aunque sea profesionalmente. Lo que sí podemos hacer desde aquí es desearles lo mejor a ambos en sus proyectos individuales y en su vida personal. Para concluir, la noticia del 22 de enero de 2026 sobre la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un shock para muchos, pero también un recordatorio de la naturaleza efímera de las relaciones, incluso de aquellas que parecen estar destinadas a durar. Hemos analizado el impacto de su relación en sus seguidores, la forma en que los medios han cubierto su historia, y las posibles reflexiones que podemos extraer de esta situación. Ha sido un tema que nos ha dado mucho de qué hablar, y seguramente seguirá así por un tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. Agradecemos enormemente que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos y a formar parte de nuestra comunidad. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido? ¿Qué creen que ha podido ser el motivo de la separación? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, nos encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes.
Y si han disfrutado de este video y quieren seguir recibiendo contenido de este tipo, no olviden darle a un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Hasta la próxima.